Buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Kelly Joana Bastida Ríos, del programa Análisis de Costos y Presupuestos. El tema de hoy es finanzas corporativas y bursátiles. El contenido de hoy es historia de educación financiera, finanzas corporativas y bursátiles. Y por último, la línea del tiempo. La educación financiera es el conocimiento básico sobre los principales aspectos relacionados con el buen manejo del dinero. Consiste en comprender cómo generar ingresos a lo largo de tu vida, pagar tus deudas y aprovechar las oportunidades para lograr tus proyectos personales. Esto tiene 7 puntos claves que ya los voy a decir uno por uno. Es 7 conceptos de la educación financiera que se pueden dividir en 7 conceptos por lo general. El primero es el presupuesto. Utilizar un presupuesto para tus finanzas personales es el primer paso de la educación financiera. Un presupuesto es un plan en el que se asigna tus ingresos futuros a las actividades más importantes que deseas realizar durante un periodo de tiempo. Esto incluye pagar deudas y ahorrar. Algunos conceptos relacionados con el presupuesto son como las fuentes de ingresos, gastos fijos, flexibles, discrecionales y obligación de pago mensuales. El segundo concepto es el ahorro. El ahorro es la capacidad para reservar el dinero para invertir en el futuro. Eso significa que se debe comprender conceptos como cuentas de ahorro, tasas de interés, rendimiento e incluso temas de inversión como acciones. Es importante ahorrar y entre más rápido uno empiece, muchísimo mejor. El tercer concepto es deuda. La gestión de la deuda es su capacidad para asumir la deuda de manera efectiva, mediante la comprensión de los términos y tarifas que se aplican a cosas como préstamos, tarjetas de crédito, la educación financiera y te enseñará a endeudarte de manera responsable de tal forma que no pidas prestado más de lo que debas de pagar. El cuarto concepto es el manejo de necesidades básicas. La gestión de las necesidades básicas se logra cuando tienes la capacidad de gestionar todos los gastos relacionados con las necesidades de tu vida, como la vivienda, el transporte, etcétera, entre otros. El quinto concepto es la banca. Banca se refiere a los detalles de administración de tu cuenta. Eso significa que debes de comprender tus cuentas, cómo funcionan y las tarifas, comisiones o condiciones aplicables, etcétera. El sexto concepto es administración de crédito. La administración de crédito es la capacidad de administrar y mantener tu historial crediticio. Esto incluye un puntaje de crédito, informe de crédito y cómo interactuar con las agencias de crédito si tienes problemas. Y por último, el séptimo concepto, que es planificación para la jubilación. La planificación para la jubilación combina muchos de los temas anteriores como la elaboración de presupuestos y los ahorros, pero luego los aplica la planificación financiera a largo plazo necesaria para lograr la estabilidad a lo largo de los años. Esos serían los 7 conceptos de la financiación. Las diferencias de finanzas entre finanzas corporativas y finanzas bursátiles es que la diferencia radica básicamente en que las finanzas corporativas se enfocan más en el análisis de una empresa como tal, utilizando instrumentos para evaluar decisiones de inversión y financiación. Las finanzas bursátiles, por su parte, se enfocan en los mercados financieros, es decir, en los mecanismos que se utilizan tanto por fuera como por dentro de las bolsas de valores, para definir la mejor oportunidad de inversión y generar rentabilidad. Las finanzas bursátiles como tal son las acciones que permiten vender acciones de una empresa directamente en la bolsa de valores. Y las finanzas corporativas es el que se encarga de analizar, tomar decisiones del capital de una empresa como tal. Ahora vamos a los acontecimientos más importantes. Normalmente Estados Unidos inició con una historia
de cómo incluso empezó este tema de la financiación, que fue desde 1944 en una conferencia de 44 países realizada en Bretton Woods. Se formó el Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, y se llegó a la decisión de que el dólar sería la divisa de reserva del mundo. En ese mismo año, a través del acuerdo Bretton Woods, Estados Unidos le prometió al mundo respaldar su dólar con oro. Y con esa promesa, el dólar se convirtió en la primera divisa global. Principalmente miramos en 1500 después del Cristo. Sucedió que en la colonia hubo mecanismos de ahorro y crédito. Hubo, desde luego, quien recibía dinero de interés y lo prestaba para ganarse al margen de intermediación. La Iglesia Católica estableció maneras para otorgar crédito a través de una especie de hipoteca de los inmuebles. Consta decir que estos acontecimientos fueron desde el comienzo de la financiación de Colombia. 1821. Por primera vez en el Congreso Constituyente de Cúcuta se plasmó la idea de establecer un banco estatal para financiar el gobierno, que no prosperó. Seguimos con la otra. En 1870 se constituyó en Bogotá, 1839. Se constituyó en Bogotá un establecimiento mercantil y financiero, giro y descuento, un banco privado que al sobreextenderse en las compras de vales del gobierno y en distintas inversiones dio lugar a la primera bancarrota en la historia del país. 1847. Se propuso la creación del Banco de la Nueva Granada. 1870 a 1886. La banca libre. Existían bancos de los estados federales. Se crearon cerca de 34 bancos privados. En 1870 se creó el Banco de Bogotá y en 1874 el Banco de Colombia. Seguimos con 1923 a 1928. Se creó el Banco de la República, se creó la Superintendencia Bancaria y se creó la Bolsa de Bogotá para apoyar la capitalización de las empresas manufactureras y los mismos bancos. En los principios de los años 30 se crearon dos entidades bancarias, la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero y el Banco Centro Hipotecario. Ambas se liquidaron 70 años más tarde y como consecuencia de la crisis financiera del fin del ciclo. Por último, 1950 y 1970. En 1950 se fundaron los bancos estatales orientados a la financiación de sectores específicos como el popular, el ganadero y el cafetero. En 1970 se creó la entidad especializada, esta vez en la captación de recursos de ahorro, para destinarlos a la construcción de vivienda. Da Vivienda, Gran Ahorrar, con Casa, con Navi, con Capi, Colpatria, Colmena o Ahorro Más. En conclusión, en la actualidad el sistema financiero colombiano cuenta con un menor número de identidades. Las entidades especializadas prácticamente han desaparecido y la regulación, supervisión y vigilancia de las existentes permiten que se mantenga la confianza del público en esas entidades. A pesar de la frecuente crítica de la cual son objeto en todo el mundo, los bancos comerciales se transitó por un largo camino, lleno de dificultades y obstáculos, hasta llegar a la sólida y eficiente organización financiera de hoy en día.